Hola, buenas tardes. Estamos en este último conversatorio del día de hoy junto a Carolina Jiménez, nuestra coach de bienestar emocional, especialista en autoestima, en autonomía, dependencia emocional, y hoy en este segundo conversatorio nos va a exponer el tema de cómo acompañar a un ser querido que presenta una adicción. Así que vamos a ver si nos podemos. Caro, puedes ver si nos resulta. No quiere agarrarme. ¡Ay, sí! Sí, nos resultó. Al fin, maravilloso. Bienvenida entonces, Caro, a esta segunda patita acerca de este tema de cómo podemos ayudar a un ser querido que tiene problemas de adicción. Muchas gracias una vez más. Es un tema muy necesario y lamentablemente muy demandado. Así que vamos a tratar de aclarar algunas dudas con respecto a lo que es, primero, la adicción. ¿Ya? Quiero que entendamos que la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad de origen emocional que con el tiempo se va transformando en un problema también conductual y con el paso del tiempo ya empezamos a generar problemas cognitivos, ya por lo que obviamente se consume que va directamente al cerebro de los pacientes o de los adictos, ¿sí? Y en este proceso, que al principio, que la primera etapa, por supuesto, es la negación, eh, donde la familia no puede intervenir mucho, donde todos se dan cuenta de que las cosas no van bien, pero el adicto se niega a reconocer que en realidad está teniendo problemas. Eh, es la etapa más compleja porque no se puede hacer nada. No, yo lo dejo cuando quiero, no, si esto es solo fin de semana, y finalmente terminamos en la enfermedad declarada, donde con el tiempo la verdad es que incluso la parte emocional se inhibe absolutamente. Entonces ya ni siquiera los vínculos que puedan tener ellos son un sostén o son una motivación para sanarse. ¿Qué más te puedo decir? Es súper difícil de aceptar, pero la adicción ya declarada es una enfermedad que no tiene cura, que tiene contención, así como la diabetes, así como, como una persona que haya desarrollado algún cáncer alguna vez que se tiene que estar cuidando constantemente, la adicción es lo mismo. Hay control, sí, pero no hay cura. Y suena súper crudo, pero es la realidad y para eso estamos, para acompañar un proceso desde lo que es y no desde lo que nos gustaría, ¿sí? Eh, el adicto no solamente se enferma él, sino que también todo su entorno familiar y social, ¿sí? Y existen distintos niveles de adicción, al igual que toda enfermedad. Están los adictos que son iniciales. Después están los adictos graves, están los adictos crónicos y lamentablemente también hay adictos terminales, que son aquellos que los adictos terminales lo que nosotros podemos conseguir es alargar su periodo de abstinencia y reducir sus periodos de consumo. Pero ya un control del consumo en ellos es inevitable, o sea, siempre va a haber una recaída que, como te explico, tratamos de reducir al mínimo y que sus periodos de abstinencia sean mayores. Y en estos tiempos también nos encontramos con los adictos funcionales,
que son aquellos que siguen trabajando, no tienen ningún problema, digamos, social dentro de su rutina, pero que sin embargo están en consumo activo, pero funcionan. Entonces, al generarse esta dualidad, la resistencia al tratamiento es mucho mayor. Existen también, obviamente, distintos tipos y alternativas de tratamiento, donde generalmente el adicto trata de adaptarse a lo que le es más cómodo, a lo que le quita menos tiempo, a lo que lo saca menos de su vida, pero en el fondo es el adicto el que tiene que adaptarse al tratamiento que requiera. Hay personas a las que les sirve el ambulatorio, otras no. Hay personas las que necesitan una estadía residencial corta y otros que necesitan una estadía residencial de por lo menos un año, quizás un poco más, porque son adictos a los que ya, en los que ya hay que intervenir más a fondo y hacer toda una reeducación de la conducta para poder controlar el consumo. Eh, ¿Qué más te puedo contar sobre la adicción? El, el entorno primero empieza a funcionar en relación a las dinámicas del adicto, ¿sí? Y eso genera un trastorno que es tan complejo como la adicción, que es la codependencia. Cuando yo me doy cuenta de que soy codependiente, porque mi vida funciona en razón del adicto, si está o no está, si llegó o no llegó, con quién salió, con quién no salió, quién lo llamó, es como una paranoia, por decirlo así, donde uno está pendiente constantemente de qué es lo que va a hacer, porque ahí el riesgo que uno evalúa no es el consumo, es lo que le va a pasar en el ambiente, ¿cierto?, de la drogadicción. Está asociada absolutamente la drogadicción también a muchos tabús y juicios, ¿cierto?, sociales, como la delincuencia, por ejemplo, y sin embargo nosotros hemos encontrado muchos adictos que consumen solos en su casa. Salen a comprar y vuelven a su casa y consumen solos, porque el objetivo de ello es evadir la realidad que están viviendo y que muchas veces no quieren contar. Por lo tanto, como no la cuentan, no se trata, y como no se trata, ellos prefieren evadirla, eliminando todo pensamiento de su cabeza. No es la forma, no es la forma, pero mientras ellos no adquieran las herramientas para enfrentar las situaciones difíciles de la vida, no lo van a conseguir. O sea, no van a conseguir dejar de consumir, porque ya dijimos que la adicción es para toda la vida. Lamentablemente, cuando ya se gatilla, es una alternativa instantánea del cerebro, evadir antes de enfrentar. Y al mismo tiempo, estas drogas generan todo un golpe de dopamina, ¿cierto? Que es un neurotransmisor que nos hace sentirnos bien, que es brevísimo en ellos. O sea, ellos consumen, se sienten en una euforia total, maravilloso y todo y espectacular, y después de unos minutos, ¿cierto? Toda esa euforia baja, y lo que buscan ellos es volver a sentir la misma euforia y la misma dopamina que la puedes generar tirándote en paracaídas o subiéndote a un juego en Fantasilandia, pero que ellos la viven, ¿cierto?, desde el consumo. Cuando esta euforia es muy potente, voy a explicarlo de palabras súper simples, no técnicas, como que se rompe la ventanita del placer en el cerebro, ¿cierto? Entonces, ya nada de lo que ellos puedan hacer es capaz de sobrepasar ese nivel de euforia que los hace sentir bien. Y es ahí donde ellos vuelven a consumir y vuelven a consumir, buscando esa misma sensación que no vuelven a encontrar, y que por lo mismo después los lleva a buscar otro tipo de drogas para buscar esa primera sensación de este despertar, digamos, del placer máximo. Entonces es complejo el control de la adicción, pero sin embargo, con un buen tratamiento y un buen proceso se puede conseguir, a menos que ya se haya pasado el umbral hacia el adicto terminal, que ya no encuentra ni siquiera conexión con sus emociones.
Es difícil para los familiares porque muchas veces, sobre todo hijos, padres dicen, pucha, me ve mal, no se preocupa por mí, le da lo mismo lo que sienta, le da lo mismo que me preocupe. Y la verdad es que es parte de la enfermedad. Ellos pueden sentir el saber que están haciendo daño a seres que quieren, y eso es súper doloroso, pero sin embargo su cuerpo, su mente se los pide. Son esclavos de esta sensación, ¿sí? Entonces, muchos dicen, no, si él quiere va a salir. Aquí la voluntad no es suficiente. Se necesita de un tratamiento especializado. Porque si la voluntad fuera suficiente, o sea, no habrían adictos, digamos. Porque en algún momento el nivel de conciencia llegaría a tal de que uno diga, ya no lo hago más. Pero no se puede, si las adicciones son complejas. O sea, es difícil dejar el azúcar, es difícil dejar el pan, es difícil dejar el cigarro, o sea, más aún una sustancia que te lleva a un nivel de placer tremendo, digamos, o sea, inconcebible para las personas que no han consumido ese tipo de droga, ¿sabes? El alcoholismo, si bien no genera esa euforia, es parte de un ciclo. Bueno, todas las adicciones tienen lo que nosotros llamamos patologías duales, están asociadas a otra patología que se va generando en el proceso de consumo. Y el alcoholismo, si bien no genera este placer, porque es un depresor del sistema nervioso, o sea, como que te calma, está muy asociado a la depresión. Entonces ahí hay un ciclo permanente, que es entre más consumo alcohol, más me deprimo, entre más me deprimo, más consumo, y ahí el corte se hace tratando la depresión primero, ¿sí? No necesariamente el alcoholismo. Si yo logro tratar la depresión de esa persona, va a dejar de necesitar el alcohol como, como respaldo, digamos, a su sensación. Entonces, depende de las drogas, depende mucho también de las realidades, muchas veces que es otro juicio social que dice, no, es que este niñito nunca nadie lo tomó en cuenta y por eso terminó en las drogas. Hay chicos adictos que fueron muy sobreprotegidos y que dentro de esa sobreprotección nadie les enseñó a decir que no, no se les formó carácter, no se les formó independencia, no se les formó autonomía. Por lo tanto, en el momento en que se encontraron con esta realidad que él veía tan entretenida para todo el mundo, no supo decir, ¿sabes qué no? Porque por otro lado sentía y sabía que tenía el respaldo de, no, cualquier cosa me van a ayudar, cualquier cosa me van a apoyar. Entonces no necesariamente tiene que ver con la emoción o con el origen del abandono, la postergación, no. Es transversal. Tampoco tiene origen socioeconómico, por ejemplo. Lo que cambia, lo que puede cambiar es la facilidad de conseguirla o el tipo de droga que se consume, pero la enfermedad es la misma. O sea, la adicción es una enfermedad que los toma a todos por igual. Todos sienten lo mismo, o sea, no porque consumas cocaína, porque consumas pasta base, todos buscan lo mismo. Las sensaciones son distintas, pero todos buscan lo mismo. Una más cara, otra más barata, una más asequible, otra menos asequible, pero finalmente la motivación es esa, evadir la realidad y sentir el placer que no están sintiendo en su vida real, en su vida diaria. Oye, Caro, este tema es súper interesante porque en realidad, como bien dijiste tú, estamos acostumbrados como a enjuiciar al que entra en estos estados de adicciones, pero no nos hemos sentado a hacernos cargo de lo que provoca cualquier adicción a nivel químico en nuestro cerebro que lo transforma en una dependencia incluso crónica, como dijiste tú, o Sí. sea, toda la vida va a seguir siendo adicto, entonces es una situación bien particular y como sociedad nos hemos dedicado más a enjuiciar que a hacer un aporte en estas personas e incluso
en los acompañamientos habituales que se le hace a este tipo de personas, el juicio siempre está por sobre la situación que provoca en la persona. Eh, Creo ayer haberte mencionado, ayer yo vi una película de un chico Sí. adicto. El apoyo familiar era pero incondicional, su padre era incondicional con él hasta que llegó un punto en donde el padre le dijo, ya no más, me cansé, me aburrí, espero puedas salir por ti solo de esto. Y este chico en ese dolor de no haber recibido la ayuda, se provoca una sobredosis de heroína, pero logra quedar vivo. eh, y finalmente en la película habla del ciclo eterno de la recaída, de la salida, de la recaída y de la salida, y del daño que provoca en la familia. Entonces, este tema que tú pones a, a poder conversar en este encuentro, que es cómo realmente la familia sale o puede sobrellevar esta situación, porque tú bien lo dijiste, se provoca una dependencia emocional Sí. tan importante, que paraliza por completo tu vida y no solo se enferma el que es adicto, sino también se enferma el entorno. Entonces, podríamos hablar más o menos como de los pasos que debería llevar a cabo un familiar con una persona adicta, pero no desde el juicio. Entendemos que tú obviamente como coach de bienestar emocional no trabajas desde el juicio, sino como desde la Nada. comprensión de la emocionalidad que provoca en la persona que es adicta y paralelamente en las personas que están siendo la red de apoyo o las personas cotidianas con las que se relaciona esta persona que puede tener cualquier tipo de adicción. Sí, lamentablemente dentro de los juicios sociales que existen con respecto a la adicción también es un tema tabú, poco conversado, generalmente sienten vergüenza de hablar del tema los familiares en razón del juicio que se les hace a ellos, que tú no lo cuidaste, tú no pusiste límites, entonces empieza a generar toda una bola de culpa, ¿cierto? Desde lo que van a decir de que mi hijo es adicto, desde que van a pensar que fui mala mamá, de que no lo supe cuidar, de que... Y en ocasiones es así, pero en otras ocasiones no. Entonces uno se empieza a ser responsable, ¿cierto? De las consecuencias de las malas decisiones de una persona, que ahí también depende mucho de la edad, porque si tú me dices, pucha, mi hijo empezó a consumir a los 11 años, ahí tú dices, ¿dónde estaba? O sea, ¿cómo no vas a saber dónde está tu hijo si tiene 11 años? Distinto es cuando ya tienen 20 años, que un carrete, que me echaron algo en la bebida, que me gustó, que, en fin, pueden pasar muchas, el origen puede ser muy variado. Sin embargo, cuando ya estamos frente al problema, cuando ya tenemos una persona absolutamente dependiente y que increíblemente uno dice, no, pero se consume una vez al mes. O sea, cuando vemos los estudios, una persona que se embriaga una vez al mes ya es considerado un alcohólico. Entonces, nosotros somos los que tenemos el índice como muy alto de que tiene que embriagarse todos los fines de semana para ser alcohólico, y dentro de las estadísticas de salud no es así. Entonces, tú te embriagas una vez al mes y ya pasas a la calificación de alcohólico. Eh, y vuelvo a retomar, no, las personas, los familiares, sobre todo personas que estén a cargo de, se sienten muy responsables y muy culpables de que esta persona haya llegado a ese nivel de adicción. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar si está o no desarrollado el trastorno de codependencia, que es cuando tu vida funciona en razón del adicto. ¿Sí? Sus horarios, sus compañías, los sitios que frecuenta, cuando lo sales a buscar porque no ha llegado, todo ese tipo como de dinámicas que es muy común
empiezan a darnos indicios de que ya hay una codependencia y eso quiere decir que no solamente tenemos un adicto, sino que tenemos dos, el adicto al consumo de drogas y el adicto codependiente al adicto. La codependencia es la adicción a un adicto. En este ámbito, porque también hay codependencia emocional en relaciones de pareja que no son sanas y en fin, o sea, pero el trastorno de codependencia que se desarrolla dentro de un ambiente de adicciones tiene que ver con hacerme adicta al adicto. Entonces, si él está bien, yo estoy súper bien. Si él no consume, yo estoy tranquila. Si él salió, me siento mal, tengo angustia, tengo ansiedad, tengo los mismos síntomas, que solo se me pasan cuando los veo y sé que llego bien. Entonces, hay que trabajar la culpa, entender que las decisiones son personales, ¿sí? Que yo puedo apoyar y que no puedo hacer más porque finalmente la decisión es de él. Entender que él no lo pasa bien, porque ese es otro juicio, así como, no, pero si cuando él sale a carretear lo pasa súper bien, no es así. O sea, después del consumo viene una recriminación también y un sentido de culpa que es súper potente, una enfermedad tremendamente dolorosa. No estoy defendiendo las malas decisiones, pero sí en una enfermedad desarrollada, una enfermedad tremendamente dolorosa para el adicto. No puede evitarlo y al mismo tiempo eh, lo hace y la recriminación es cada vez más potente. Entonces, ellos también se sienten culpables de hacer daño, de no poder decir que no, de involucrar a su familia, o sea, el extremo es de incluso no preocuparte de tus hijos porque prefieres salir, ¿sí? O incluso llegar a consumir estando tus hijos en casa o estar con tus amigos en consumo cuando está tu familia adentro, digamos. Entonces, eh, muchos lo ven como, no, es una desconsideración, es que eh, sí, es como que fuera el peor papá del mundo y la verdad es que su cuerpo y su cabeza le impiden ver esa realidad. Los familiares de adictos tienen que trabajar con la culpa, tienen que trabajar su nivel de codependencia y va a sonar súper fuerte lo que voy a decir, pero la primera forma de ayudarlos es dejarlos solos. Porque mientras ellos no toquen fondo y no se vean sin ayuda, no van a tomar la decisión nunca de querer sanarse, de querer salir de ahí. Cuesta mucho para una mamá decirle a tu hijo está mal, déjalo solo que toque fondo, pero cuando los son bebés, tú los llevas al consultorio para que los vacunen, sabes que le va a doler, sabes que va a llorar, pero sabes que es lo mejor para él. Entonces, aunque no tenga comparación desde la lógica, pero sí se entiende de que si amo a mi hijo, tengo que hacer lo que sea necesario, aunque sufra, aunque llore, aunque lo pase mal, para sanarlo. Entonces, integrar eso sin sentirte culpable es un proceso que requiere de acompañamiento. ¿Ya? Porque cuando uno les pone a los papás, déjelo solo, no le abra la puerta cuando llegue, déjelo que pase frío, déjelo que pase hambre, para que empiece a sopesar y a valorar qué es lo que él realmente prefiere en su vida, la negación es absoluta. O sea, no, no podría hacer eso, pero si es mi hijo, ¿cómo lo voy a dejar solo? Porque su hijo tiene que ayudarlo. O cuando entran a un tratamiento, a un centro de rehabilitación, que el proceso de internación dura un año, un poco más, y en este proceso también, claro, ellos después de los 6 meses ya pasaron por todo el periodo de abstinencia, ¿cierto? Entonces ya se ven más repuestos, comen mejor, asimilan los alimentos, viene todo un cambio físico, donde tanto ellos como los familiares, ellos se ven bien, los familiares los ven mejor, entonces, pues si pudo 6 meses, ¿cómo no va a poder el resto del tiempo, digamos? Y los retiran del tratamiento o los apoyan en esta idea de que no, yo ya estoy bien, no lo vuelvo a hacer,
ok, sí, en realidad te veo bien, pero la enfermedad de ellos va por dentro, no se ve, ¿ya? Eh, adquieren conductas manipuladoras, ya saben cómo manejar las emociones de sus familiares. Entonces, cuando uno como padre, como familiar de un adicto, decide apoyarlo en un tratamiento que después de cerrarle las puertas y cerrarle toda posibilidad de que siga con su misma conducta sin tener ninguna consecuencia, la persona decide internarse y todo, y ahí hay que someterse a todas las reglas del centro de rehabilitación. Porque son ellos, los expertos, los que van a hacer lo que yo como mamá no pude. Entonces, si les dicen que es un año. ¿Por qué? Porque, insisto, parte por el consumo, pero después viene toda una transformación de la conducta y después de la conducta viene todo un daño cognitivo. Entonces, no es solamente que deje de consumir, hay que reeducar esa conducta y evaluar el daño cognitivo para poder enfrentar la vida y darle las herramientas sin consumo de aquí en adelante. Lo que no quiere decir que se pueda desligar absolutamente el tratamiento. Ellos constantemente, bueno, los que se mantienen sin consumo, visitan nuevamente el centro, se invaden de las experiencias nuevas, comparten sus experiencias para que no se olviden de donde no quieren volver a estar. Se engañan, su cabeza tiene, nosotros le llamamos el negativo, tienen una parte positiva y una parte negativa que está constantemente ahí funcionando entre lo que sé que tengo que hacer y lo que quiero hacer, y este negativo es súper potente. Entonces, ¿qué pasa? Que los ataca psicológicamente por lo que es más aceptado. No, es que mi hijo se enfermó y quiero ir a ver a mi hijo y no puedo y quiero estar con él por si necesita algo. Entonces, es una excusa socialmente aceptada, pero muchos de ellos no alcanzan a llegar a la casa porque a mitad de camino se bajaron a consumir, porque lo que su cabeza buscaba era llevarlos al consumo, no a cuidar al hijo. O sea, no lo hicieron estando con ellos, menos estando en tratamiento. ¿Y que le echa de menos a sus hijos? Por supuesto. ¿Que echa de menos a su señora? Por supuesto. ¿Que pucha que echa de menos a mi mamá? Por supuesto. Pero es la única forma de que ellos puedan valorar y sopesar el valor que tiene, ¿cierto? Este placer instantáneo y mínimo en tiempo, y lo que realmente perdí. Entonces, no, es que yo no puedo estar sin ver a mi hijo. Todos esos son signos de codependencia, no son signos de claridad. Oye, importante todo esta información. Mira, tenemos aquí a Agna que dice, estuvimos separados por 5 años, espérame. Mi expareja me confesó que era adicto a la cocaína cuando nos fuimos a vivir juntos, de apoyarlo, pero se le fue de las manos y nos separamos. Y luego termina de complementar diciendo, estuvimos separados por 5 años, después le di otra oportunidad porque se veía que había salido de la adicción, pero a los 6 meses de estar juntos volvió a consumir y terminé de inmediato con él. Es importante este tipo de testimonios porque desarrollan un escenario de herida igual en las personas. Entonces, me gustaría que pudieras como responderle u opinar en base a lo que esta valiente nos está exponiendo, cómo podría ella avanzar, porque claramente a lo mejor ha pasado ya ese proceso de avance, pero igual siempre queda como esa sensación de habré hecho bien todo, esa culpa de la cual hablabas. Te dejo ahí para responder. Esa culpa es parte de la codependencia que se va generando en este vínculo, ¿cierto?, relacional con un adicto. Es súper complejo ser pareja de un adicto. Hay mujeres que efectivamente pueden serlo, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque no solamente hay un desgaste psicológico, porque estás todo, o sea, tu sistema nervioso se descompensa absolutamente. O sea, están todo el tiempo en modo alerta de ir a consumir, ir a pasar algo, dónde estará, si le hacen algo, qué le va a hacer.
Finalmente ellos llegan a casa, pero ahí también hay todo un cruce, digamos, porque ella está esperándolo ansiosa y preocupada de saber que está bien, y la verdad es que él, al haber consumido, ¿cierto? Su nivel emocional se anula, no es capaz de empatizar con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que uno reclama la preocupación y él dice, bueno, pero ¿de qué te preocupas? Entonces, hay una anulación emocional, hay una bomba psicológica, digamos, desde este modo alerta y esta angustia que genera el que no esté. Y después hay una alunación emocional de, ay, pero ¿para qué te preocupas? Que eres escandalosa, que ¿para qué te preocupáis tanto? Entonces, eso va desgastando aún más la relación de pareja, porque ellos pierden toda empatía. Y como no saben reaccionar, o sea, como no saben explicar las cosas que saben que están haciendo mal, lo que hacen es atacar, ¿sí? También hay una disminución en la conexión sexual dentro de una pareja superpotente porque ellos buscan, digamos, un placer que está por sobre la normalidad. Y muchas veces llevan a las mujeres, digamos, a cumplir fantasías o a hacer un montón de cosas que lo único que hacen es terminarlas dañando, porque no dejan de consumir eso. Perdón. Sí. Aquí Agna dice, me dejó con muchas heridas por sus mentiras, por sus robos, por su mal genio y su manipulación. Así es. Insisto, primero parte en el consumo, pero ese consumo después viene asociado a una estructura de conducta adictiva, donde se incluye la mentira, la manipulación, la falta de empatía y, en casos extremos, la falta de emociones. O sea, le da exactamente lo mismo lo que sientas. Pero esa es parte de la evolución de la enfermedad. Entiendo. Oye, Caro, hay hartas preguntas que me gustaría poder reforzar de todo lo que has hablado. Si bien a medida que la iba escribiendo tú las terminabas respondiendo, pero hablando de los familiares o de las personas que están en este entorno de una persona con adicción, que es lo que realmente nos convoca, es apoyarlos a ellos, contenerlos en esta situación de adicción, ¿cierto? Entonces, que me llamó mucho la atención, que es un concepto que yo no había conocido y que lo conozco desde este conversatorio en donde tú expones al familiar del adicto también como un adicto. Sí, sí, porque te sumerges en esta dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos ha pasado que toda la familia se vuelca, ¿cierto?, en torno a esta problemática familiar de la adicción, y cuando el adicto entra a tratamiento, recupera su autonomía, su poder de decisión y todas las características de la personalidad y de la conducta que hay que reeducar, eh, la familia se queda como sin movimiento, porque, pucha, ahora se mejoró. Entonces, ya, ¿y ahora qué hacemos? Y se empiezan a dar cuenta de que todos los problemas que tenían como pareja y que recaían en el hijo adicto, siguen, pero él ya se mejoró. Entonces se empiezan a dar cuenta de que las relaciones entre ellos también se enfermó. Hay mucha separación por mamás que quieren apoyar al hijo y papás que le dicen no. Pero el apoyo, insisto, el apoyo no está en aceptar, sino que está en condicionar el seguir siendo parte de esa familia. ¿Sí? Entonces, ok, pero tienes que hacer tu tratamiento. Y sin esa condición, y es no, y es no, y es no, y es no, porque ahí es una lucha de manipulación, digamos, de parte del adicto. No, es que me va a pasar, no, no van a saber más de mí, no, entonces me voy a ir y me voy a matar, no. Pero en el fondo, lo que le tiene que pasar a él es que esa persona toque fondo, pierda todo para pedir ayuda. Y el momento que pida ayuda tiene que ser instantáneo, que ese es otro punto para, como tips.
si una persona con problemas de adicción pide ayuda, hay que hacerlo lo antes posible. Es más, nunca van a pedir, o muy difícil que pidan ayuda un viernes. Si pide ayuda el lunes o martes, o el domingo, después que llegó de haber consumido, tienen hasta el jueves, porque el viernes ya no van a querer. Está asociado también los días y el tiempo a que puedan consumir. Entonces, llega el domingo súper malo, que lo pasé mal, que me siento culpable y todo, que tiene el lunes, martes, miércoles para poder pedir ayuda. El viernes ya no va a querer. Ahora, la recaída, porque acordándome del testimonio de esta valiente, ella dice, lo vi bien, sí, y efectivamente hay periodos de abstinencia donde ellos vuelven, digamos, a su vida normal y son absolutamente funcionales y ofrecen el mundo, y después de 6 meses volvió a recaer. Hay ocasiones en que la recaída es parte del proceso, porque cuando han estado un tiempo bien y recaen, la recriminación es aún mayor. Entonces el sentimiento de culpa, de recriminación y todo, los vuelve a enfocarse, digamos. Pero hay otros casos en que si no hay un proceso terminado, si no hay una real reeducación de la conducta y control del daño cognitivo, que eso se evalúa en tratamiento, va a volver a recaer. Y va a volver a recaer. Y va a empezar con este ciclo que yo te hablaba de los adictos terminales que no, que ya no quieren. O sea, ya no se pudo. Oye, Caro, bueno, hablando de todo esto, sigue siendo el enfoque el familiar, la pareja, la persona que acompaña al adicto. Todo Ujú. esto que nos han contado nos ayuda a poder comprender mejor cómo es que funciona la mentalidad del adicto. Pero hablaste tú que el escenario perfecto en este momento como clave en donde el familiar o el acompañante descubre que su pareja, quien sea, tiene este problema de adicción, eh, como que llegue al punto en donde ya no puede hacer básicamente, o sea, que se lleve al límite, el adicto se lleve a sí mismo al límite, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el escenario perfecto en este caso, o el mejor escenario, o el escenario ideal para el familiar? ¿Qué es lo que debería hacer el familiar en esta situación? Porque ya entendemos que hay que ser súper fuerte, que socialmente estamos como con esta idea de que, por ejemplo, si soy mamá, me vuelvo en incondicionalidad hacia mi hijo, lo pierdo todo con tal de que mi hijo salga de la situación. Pero ¿cuál debería ser el escenario ideal para un familiar o un acompañante de una persona adicta? El escenario ideal es que cuando él reconoce el consumo, reconoce que en realidad ya es algo que no puede controlar, que demora, porque insisto, la primera etapa de la enfermedad es la negación, eh, pedir ayuda profesional al tiro. No, no es voluntad, y lo vuelvo a repetir. No, si nunca más, si pucha, ayúdenme, pero nunca más. Es que la voluntad no da abasto. ¿Ya? O sea, con voluntad no se va a mejorar, no se va a recuperar, ¿sí? Y si nosotros tomamos al adicto en una etapa inicial del consumo o de la dependencia, puede acceder a un tratamiento mucho más corto, ¿sí? Ahora, en el peor de los casos, residentes que han estado 20 años en consumo, en un año de internación, recuperan su vida. ¿Sí? Recuperan su vida, sus herramientas, su trabajo, muchas veces su familia, y se empiezan a limar en el proceso también todos estos daños colaterales que dejaron con sus seres queridos. Claro, igual vuelvo a repetir la pregunta porque al parecer no se comprendió. Voy de nuevo al familiar. ¿Cuál es el escenario ideal para el familiar?
no para el adicto. Es que el familiar, mira, ¿Qué de es lo que partida, debe hacer el familiar en la situación en donde ya descubre que tiene una adicción incontrolable? ¿Cuál deberían ser los pasos que debería tener el familiar en el momento en que esto sucede? hablar directamente del tema con el adicto, hablar directamente del tema, plantearle las alternativas y condicionarlo a eso. O tomas esta alternativa o haces tu vida aparte. Cuesta, duele, todo lo que quieras, pero es mucho más doloroso mantenerlo en consumo porque va a seguir abarcando un daño a todas las familias. Entonces, lo que tiene que hacer el familiar del adicto primero es reconocer que es una enfermedad, entenderlo como una enfermedad, no como no como parte de la vida o parte de la juventud, no justificar si la adicción no tiene justificación. Una cosa es compartir un trago, que es una droga que está más socialmente aceptada, ¿cierto? Pero otra muy distinta es permanecer o depender de una sustancia para pasarlo bien o para sentirte bien. Entonces, lo primero es entender que es una enfermedad. Lo segundo es que esa enfermedad necesita un tratamiento, como todas las enfermedades. Lo tercero es entender que con voluntad no se recuperan, que se necesita ayuda profesional, porque insisto, hay que hacer todo un cambio, no solamente es dejar de consumir, sino que también hay que hacer un cambio conductual y hay que evaluar también el daño cognitivo que puede haber ahí. Y al mismo tiempo trabajar las patologías duales que ha generado, porque el adicto genera patologías duales en el proceso, narcisismo, obsesividad, impulsividad. Entonces todo eso hay que tratarlo también. Si no saca nada con dejar de consumir, si va a seguir siendo igual de agresivo. Y Entonces, de ahí no salir, no transar. claro, entonces básicamente es como reconocer que esta persona tiene una adicción, buscar apoyo de manera particular para él como familiar y no como ofrecerle la ayuda al adicto, pero paralelamente también buscar ayuda para sí mismo, para poder Sí. sobrellevar la situación y básicamente es como entregarte al flujo. Sé que suena súper duro, porque quiero avanzar en otra pregunta para que podamos Ujú. ya, llegar a la parte final del conversatorio, pero es como, básicamente es como, haz que llegue al límite para desde ahí comenzar realmente un tratamiento, ¿no? O sea, primero hay que ser intransigente. Si la persona dependiente está dispuesto a recibir un tratamiento sin tocar fondo, maravilloso, digamos. O sea, el mejor de los escenarios, dentro de todo el caos que ya está. Pero si no es así, es que no hay que ceder a la posibilidad de salgo solo o ya no más, porque ese ya no más es eterno. Ese A la nunca más es manipulación. eterno. Y es más, hay muchos adictos que entran a tratamiento por un par de meses para que la familia se quede tranquila, para que ya hice lo que quisiste, y son esos 2 o 3 meses en que él dice, ya voy a estar un tiempito aquí nomás y después ya me voy, donde los terapeutas, digamos, tienen la misión de hacerlo consciente de que necesita el proceso completo. Pero hay muchos que sí, porque dicen, no, sí, sí me voy a internar, no, sí, sí voy a pedir ayuda, no, voy a ir al psicólogo, voy a ir al psiquiatra, pero solamente para dejar tranquilo al entorno y que los dejen de molestar. Si finalmente su necesidad de placer es tal que mientras no reciban ayuda no va a parar, digamos. O sea, esa búsqueda no para. Si ya, como te explicaba, ya hay una puerta en el cerebro abierta de un placer que no está dentro de la normalidad. Oye, Caro, quiero terminar con esta pregunta para que podamos pasar ya a la parte final del conversatorio. Y me gustaría saber si hay algún estudio, alguna estadística que diga por qué el cerebro o la disposición a la droga de una persona adicta es diferente a la no disposición de droga de una persona que no es adicta. No sé si me doy a entender. ¿Por qué algunos sí y por qué algunos no?
Mira, influye, bueno, hay varios factores ahí. Primero, puede haber una carga valórica importante que desde chico te dijeron eso es malo, eso es malo, eso es malo, y lo tenés tan arraigado en la mente de que no lo haces. No lo haces por miedo, no lo haces por, a lo mejor sí te llama la atención, pero la decepción, los vínculos familiares, hay varias cosas que pueden poner un freno ahí antes de tomar la decisión. Ahora, cuando una persona, hay también experiencias que son como de conocimiento, los jóvenes y todo, que no necesariamente va a significar que se florezca la enfermedad, digamos, ¿cachai? O que se transforme en enfermedad, sino que en algunas instancias, salidas, carrete y todo, ya que probó la marihuana, que probó esto y todo. Esas son experiencias propias, digamos, de la vida y del ambiente que estamos viviendo ahora. Están los que dicen que no, porque siempre ya están como condicionados al no, 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 no. Hay otros que sí se atreven a probarlo, pero también tienen el control suficiente para que sea solo eso, probar. Pero hay otros que eh, se quedan, digamos, en ese entorno y en ese ambiente desarrollando la enfermedad. Cuando esa enfermedad se desarrolla, que es lo que yo te hablaba de los adictos iniciales, que son los que consumen todos los fines de semana, parten por los fines de semana, eh, si ellos pudieran recibir ayuda psicológica en ese momento, sabes que en realidad estoy consumiendo todos los fines de semana, me tiene preocupado porque no quiero caer en adicción, también sería una muy buena alternativa en casos iniciales. Pero ya desarrollada la enfermedad, no hay más opciones que un buen tratamiento multidisciplinario. En los, eh, en los centros de rehabilitación trabajan psiquiatras, porque hay que primero estabilizar al paciente. Trabajan psicólogos una vez a la semana para buscar el origen emocional de la enfermedad. Trabajan psicoterapeutas en rehabilitación de adicciones, que son los que te enseñan a manejar y controlar tus impulsos y tu necesidad de consumo, ¿sí? Y también están los cuidadores, que son los que te acompañan en el proceso día y noche para sostenerte en proceso de abstinencia. Entonces, tú no necesitas solamente de una persona, necesitas de todo un equipo, ¿cierto? Eh, para acompañarte, pero, como te digo, si tú me dices estadísticamente cuál es la razón del consumo, no la hay. Entiendo, entiendo. O sea, estamos todos susceptibles a que nos pueda Es pasar. la viroca. Claro. O sea, es libre albedrío de la vida, básicamente. A algunos les toca y a otros no, y puede pasar. Pero bueno. Carito, muchas gracias por este conversatorio súper interesante, muy asertivo por lo demás. Poco se ha visto con relación hacia el apoyo emocional, mental que necesita la gente que rodea a un ser que tiene una adicción. Así que muchas gracias por poner en la palestra esta temática. Y me gustaría que le contara a la gente acerca del taller de apoyo para familiares de adictos. Sí, dentro del espacio de encuentro de sanación decidimos crear un taller de 4 sesiones para acompañamiento en la adicción. Informativo, eh, práctico y además educativo, donde entregamos las herramientas para poder ayudar realmente al adicto sin perder tu vida y sin perder tu capacidad de decisión. Perder los miedos, perder las culpas, saber cómo reaccionar, saber qué decir, saber en qué momento actuar y saber también hasta dónde puedo apoyar, hasta dónde me corresponde y hasta dónde tiene efectividad, porque muchas veces podemos dedicarnos a cuidarlo 24/7 y eso no va a ser efectivo. Entonces, en el fondo estoy perdiendo tiempo y estoy perdiendo vida a cambio de algo que no va a dar resultado, ¿sí? Porque no es lo que necesita. Insisto, hay,
hay ocasiones en que la adicción llega a tal punto que hasta se desconectan emocionalmente. Entonces, el que sea la mamá, el que sea la esposa, el que sea el hijo, el que sea el hermano, lo que lo está pasando mal por él, no va a significar nada. Claro. Y no es porque él sea malo, es porque la droga inhibe las emociones. Por eso son una salida y una alternativa para ellos de evasión a un problema que no saben manejar. Entonces, eh, no verlo a modo personal, identificar que hay un familiar que está enfermo y que parte de las características de su enfermedad es que le dé lo mismo lo que pase conmigo. Súper. ¿Sí? Oye, quiero contarle a la gente acerca de lo que incluye. ¿Cuántas sesiones son, Caro, de este taller? Mira, el taller son 4 sesiones. Sí, Ya, el taller es como súper general, es súper puntual, es súper práctico, de acompañamiento para familiares, para que sepan eh, cómo y en qué momento actuar efectivamente. el taller incluye información general, que es más o menos lo que hemos estado conversando, estrategias para relacionarse con el dependiente y un conversatorio y aclaración de dudas. Además de ayuda para el control de la codependencia. Muy Sí. completo. Es un taller grupal también, que eso ayuda también a que la dinámica sea más amable y pueda avanzarse de acuerdo a la empatía también de sentir que no soy la única que está viviendo esto, hay más gente que está pasando por el mismo proceso. Un taller muy interesante que tiene un valor de 120.000 pesos y que además comienza este 17 de julio a las 11:30 Sí. para que se inscriban. Carito, ¿nos regalas algún descuento para este taller? Sí, por supuesto, podríamos regalar una sesión, una de las 4 sesiones, ¿Un cupón de descuento? un cupón de descuento, ¿De cuánto porcentaje? tendría que ser como un 20% para que nos quede como en 100.000 pesos Ya, cerrados el ciclo de charlas completas. perfecto. Entonces le vamos a llamar a este código adicción y va a quedar finalmente en 100.000 pesos. Para todas las personas que están en este en vivo, el enlace está aquí. Si tienen problemas para generar el descuento, nos pueden hablar a los números que están indicados. Voy a dejarlo de igual forma acá. Eh, y pueden realizar su pago hasta en 3 cuotas sin interés y aprovechar con todos los medios de pago nacional para poder asistir a este taller de apoyo para familiares de adictos. Sí. ¿Hay Y algo que quieras? Dale, dale. en mucho, mira, al ser un tema tabú, que mucha gente se avergüenza, ¿por qué taller? Porque es mucho más eficiente trabajarlo en grupo para desestigmatizar el tema, Claro. ¿sí? De hecho, es uno de los primeros pasos para trabajar con la culpa, porque se van a dar cuenta de que hay muchas personas más que se sienten igual de culpables por una decisión que no tomaron, ¿sí? Exacto. Entonces, es mucho más fluido, las experiencias de los otros sirven mucho, eh, y se van generando una dinámica de vinculación también que se genera una red de apoyo en realidad, porque hay que vivirlo para saber de qué estamos hablando. Súper. Ya, nos vamos a despedir entonces. Muchas gracias, Carito, por este ciclo de conversatorios que nos regalaste hoy. Recuerden que pueden visitar nuestra plataforma www.encuentrodesanación.com. Eh, pueden revisar los programas de la Carolina, pueden ir también al taller de apoyo para familiares de adictos y poder inscribirse. No sé si quieres decir algo antes de que se caro. Sí, bueno, hay muchos más servicios publicados en Encuentro de Sanación. Me interesaba mucho tratar este tema porque, insisto, es como un tema tabú y muy enjuiciado y la verdad es que es mejor que empecemos a hablarlo con naturalidad para encontrar soluciones reales a seguir tapando en realidad lo que estamos viviendo. ¿Es fácil? No, pero posible. Súper. Eso es lo Muchas, importante.
Muchas gracias, Caro. Vamos a despedir el Gracias a ti. conversatorio entonces del día de hoy. Gracias a la gente que estuvo en estos conversatorios. Mañana también tenemos un encuentro que transforma con Daniela Rodríguez, que es nuestra psicóloga energética. Ella va a hablar del camino al merecimiento. Y luego vamos a continuar con Mabel, que también tiene 2 conversatorios. En una vamos a trabajar la importancia de la limpieza energética, cuáles los beneficios de realizar una limpieza energética profunda, ella como medium. Y también vamos a hablar sobre la incontinencia urinaria, los mitos de la incontinencia urinaria, ya que ella también es kinesióloga, entonces para que no se lo pierdan y puedan aprovechar estos conversatorios para poder informarse, exponer sus dudas, sus emociones, pensamientos. Lo que queremos con esto es conocerles y ver de qué forma le podemos ayudar para que ustedes puedan avanzar en sus procesos de evolución. Muchas gracias. Nos despedimos Gracias. entonces. Nos Nos vemos vemos mañana. mañana en los live de mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Chao. Karen.